En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, hermanos. Continuamos con el tema las relaciones interpersonales en el cuerpo de Cristo, en la iglesia local. Cómo debemos de relacionarnos con todos los hermanos que viven aquí en esta ciudad de Ciguatepeque. Y especialmente cómo debemos de hablar, comunicarnos y relacionarnos con los hermanos que nosotros nos reunimos. Porque nosotros hemos designado un barrio, una colonia, para reunirnos allí, en un templo o en un lugar que nosotros hemos alquilado. Casi siempre los domingos y otros 2 días más de la semana, nos reunimos todos los hermanos que pertenecemos a ese rebaño, porque en la iglesia local de Ciguatepeque, una es la iglesia local que está en la ciudad de Ciguatepeque. Pero como somos miles, entonces nos reunimos en diferentes lugares. Cada pequeño rebaño tiene un pastor y tiene líderes, hombres y mujeres que son los que están sirviendo con los dones que Dios les ha dado. Y ahí tenemos nuestra relación. Conocemos el nombre de los hermanos, los abrazamos, les damos la mano, la bienvenida a la reunión para adorar y rendir culto y acción de gracias a nuestro Dios y a nuestro Salvador Jesucristo. Allí entonces en Ciguatepeque, aquí estamos relacionándonos con los hermanos. Y estamos aprendiendo porque Pablo y los escritores del Nuevo Testamento, cuando hablan de las relaciones interpersonales, dicen los unos a los otros, porque nosotros funcionamos como funciona el cuerpo humano. Miren, todos los miembros del cuerpo humano están relacionados entre sí, unidos entre sí por las coyunturas, por los ligamentos. Los ligamentos ligan un miembro del cuerpo con otro miembro del cuerpo. Y el cuerpo es un solo organismo formado por diferentes miembros, y así también la iglesia. La iglesia local de Ciguatepeque es una sola iglesia, un solo organismo. Pero nosotros como individuos, como personas, nos relacionamos, estamos ligados con el resto de los hermanos de la iglesia local de Ciguatepeque, como también de la iglesia donde nosotros nos reunimos, en el barrio y en la colonia. Y ahí entonces debemos de tener relaciones correctas, seguir los principios de la forma como nosotros debemos de hablar, debemos de amarnos y relacionarnos. Ya hemos estado hablando de todos estos principios. Bien, los cristianos nos relacionamos correctamente para ser perfeccionados cuando confesamos los pecados los unos a los otros y oramos los unos por los otros. Esto es básico y esencial. No solamente debemos de amarnos y aceptarnos, sino perdonarnos,
porque en ese amor y en esa aceptación debemos de comprender que somos seres imperfectos, estamos siendo formados y estamos siendo santificados, purificados, limpiados y estamos madurando y creciendo hasta que la iglesia, toda la iglesia alcance la estatura, la plenitud de Jesucristo. Entonces es necesario el perdón porque nosotros sin quererlo, casi siempre sin quererlo, ofendemos al hermano, ofendemos a la hermana, ofendemos a nuestros hermanos en la fe en nuestra propia familia, a causa de la imperfección de nuestro carácter, a causa de la falta de madurez y crecimiento, a causa de que todavía a plenitud no hemos desarrollado el fruto del Espíritu, que es el amor, el gozo, la paz, la bondad, la misericordia y todos esos frutos que se mencionan en el libro de Gálatas. Entonces nos ofendemos. ¿Quién no ha ofendido a alguien? ¿Ah? Nos ofendemos los hermanos. Pero los hermanos, como somos miembros de un mismo cuerpo y somos miembros los unos a los otros y somos uno en Jesucristo y en Dios nuestro Padre, debemos inmediatamente, después de habernos ofendido, debemos de restaurar esa relación rota. Y lo primerito que tenemos que hacer para restaurar esa relación rota es reconocer nuestro error, nuestro pecado para con el hermano. Lo hemos ofendido, lo hemos herido, hemos dicho alguna palabra que le ha caído muy, pero muy pesada y muy mal al hermano, porque hay hermanos muy sensibles, hay hermanos fuertes y hay hermanos débiles. Los débiles son dados a ofenderse, a sentirse resentido. Entonces tenemos que perdonarnos los unos a los otros. Santiago dice que si hay enfermos entre nosotros, que llamemos a los ancianos de la iglesia, a los líderes, para que oren por nosotros. Pero casi siempre, a veces, estamos enfermos porque nos hemos ofendido y no hemos restaurado esa relación. Entonces dice la Biblia que debemos de perdonarnos los unos a los otros. Hermano, te he ofendido, perdóname. Y que ese perdón que se pide debe ser profundo y sincero. Debe de ser un perdón no de labios, sino de todo corazón. Lo siento, hermano, te he ofendido, perdóname. Y el hermano debe de perdonar de la misma manera como Cristo todos los días nos perdona, así nosotros debemos de perdonarnos los unos a los otros. Y luego orar los unos por los otros. Déjame orar, hermano, por ti y tú ora por mí. Y entonces ahí viene la restauración de las relaciones que fueron rotas. Y también ahí viene la restauración o la sanidad física. Y ahí hay bendición, grande bendición, cuando nosotros aprendemos a pedir perdón y a perdonarnos los unos a los otros. Si hay pecado, entonces debe de confesarse a Dios y a la persona. Jesucristo cuenta algo relacionado sobre esto. Él habla diciendo, si tú tomas una ofrenda y vas al templo, y esa ofrenda, y tienes la intención de que esa ofrenda sea aceptada por el Señor, tú amas al Señor y quieres agradar a tu Señor,
ofreciendo al Señor o dándole al Señor una ofrenda. Esa ofrenda puede ser algo físico, algo que traemos al templo y lo damos al Señor, o pueden ser las alabanzas, las oraciones, porque nosotros los cristianos ofrecemos sacrificios espirituales agradables al Señor por medio de Jesucristo. Entonces dice Cristo, pero si tú vas a ofrecer eso al Señor, ese sacrificio vivo, santo o sacrificio espiritual, pero te acuerdas que tú tienes algo contra un hermano o que el hermano tiene algo contra ti, es decir, si han habido malas relaciones y hay ofensas. Deja primero ahí en el altar la ofrenda. No se la ofrezcas todavía al Señor. Hay algo más importante que tú tienes que hacer. Tú tienes que asegurarte de que esa ofrenda, esa alabanza, ese honor, gloria que tú quieres ofrecerle al Señor, para que sea aceptada por el Señor, tú tienes que hacer algo. Ve, dijo el Señor, habla con tu hermano, restaura las relaciones rotas. Y cuando hayas logrado eso, entonces regresa al templo y ofrece al Señor la ofrenda. Y tú tendrás la seguridad, dice el Señor, que tu ofrenda será bienvenida y será muy, pero muy agradable y acepta al Señor. Entonces, esto es importantísimo, muy importante, la reconciliación. Hasta hay un cántico, ¿cómo puedes tú cantar o cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no recibe la oración, ni recibe ninguna clase de adoración si no te has reconciliado. Más o menos así es la letra y la intención de ese coro, de esa alabanza. Entonces debemos nosotros en nuestras relaciones perdonándonos los unos a los otros. Si no lo hacemos, entonces vamos a tener en nuestro corazón resentimiento. Y el resentimiento es como la raíz de un árbol. Entonces el resentimiento se arraigará profundamente en nuestro corazón. Y será mucho más difícil perdonar o pedir perdón. Por eso Pablo dice que si nos enojamos los unos a los otros, el enojo debe de ser momentáneo, muy momentáneo. Nos enojamos un rato, pero luego entonces pasa el enojo. Dice Pablo, no se ponga el enojo, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Lo que Pablo está tratando de decir es que no permitamos que el enojo dure muchas horas. No permitamos que el enojo dure un día. No permitamos ir a la cama enojados sin antes haber pedido perdón y haber restaurado las relaciones rotas. Esto es un consejo más pertinente a los matrimonios, a los cónyuges que se enojan y pasan días enojados. Ya después es casi imposible poder reconciliarse y poder pedir perdón, porque el enojo se ha introducido en lo más profundo del corazón y de ahí vienen los resentimientos y el odio. Y por eso es que los matrimonios se rompen, por eso es que hay divorcios. Y es terrible el matrimonio, que debe ser algo placentero, gozoso, algo amable.
se convierte en amargura, en odio. No debe de ser así. Así que si nos enojamos con algún miembro del cuerpo de Cristo, sea nuestro familiar o no, inmediatamente hay que pedir perdón. Debemos de ser honestos y perdonarnos los unos a los otros y orar mutuamente, como Colosenses capítulo 3, versículo 12 y 13 lo dice. También los cristianos, para relacionarnos correctamente y ser así edificados y perfeccionados, debemos de soportar las flaquezas y los errores los unos a los otros. Si hay amor entre nosotros, entonces tendremos la capacidad de soportarnos. Es lo que dice el apóstol Pablo a los corintios. Los corintios tenían la tendencia a dividirse, a formar grupos, y habían disensiones, pleitos, iras y contiendas, signo de la inmadurez cristiana. Entonces Pablo les dice que todo lo que Dios les había dado, porque Dios les había dado a la iglesia local que se encontraba en toda la ciudad de Corintios, les había dado dones, mucha gracia, muchos dones. Pero le dijo Pablo les dice que lo más importante, lo que le da calidad y significado a todos los dones espirituales es el amor. Pablo dice que si él tuviera toda la fe de tal manera que le hablara a los montes y le dijera, quítate y échate al mar. Y si él hablara todos los idiomas en lenguas y no tiene amor, nada es. Simplemente un hombre que hace mucho ruido, un címbalo que retiñe. Entonces Pablo dice que el amor es fundamental, porque el que ama, el amor, todo lo cree, todo lo soporta. La capacidad de poder soportar las debilidades, el carácter, las actitudes negativas de los demás, de las demás personas. Eso, el amor es para mí la facultad más poderosa que hay en el universo creado por Dios. Es la virtud más grande, más poderosa. Es una virtud que no se deja vencer. Es una virtud que prevalece, como Pablo enseña en el capítulo 13 de Corintios. El amor prevalece, el amor permanece. Eso lo vemos ejemplificado a veces cuando los padres se sacrifican por los hijos y los esposos se sacrifican por su cónyuge. Entonces, eso lo vemos bien ejemplificado. Las fallas de uno son soportados por las fallas de los otros. La crítica, el juicio precipitado, la murmuración, el estar hablando mal de los hermanos, es evidencia de que nosotros no amamos a ese hermano a quien nosotros criticamos, o no soportamos las debilidades de ese hermano. Pero cuando tenemos amor profundo, entonces tenemos la capacidad de soportar. Todo lo cree, todo lo soporta. El amor es una virtud invisible. ¿Sabe usted por qué? Porque Dios es amor y ese amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. El amor no tiene envidia, el amor no es rencoroso, el amor soporta. Lo que está diciendo Pablo es que un cristiano que tiene amor no tiene envidia, todo lo soporta, todo lo cree. El amor
lo perdona todo, todo. Por esa razón Dios nos ha perdonado y continúa perdonándonos los unos a los otros. Así que debemos de aprender a amarnos y a soportar las flaquezas de los demás. Porque en la iglesia no todos tienen la misma madurez, el mismo crecimiento. Hay hermanos débiles, otros mucho más débiles. Hay hermanos un poquito fuertes y otros más fuertes y otros aún más fuertes. Y todos ellos, todos nosotros debemos de relacionarnos en el amor de Jesucristo, soportándonos los unos a los otros. No perdamos pues la paciencia, la ecuanimidad, no perdamos la paz. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de soportarnos los unos a los otros de la misma manera como Dios nos ha soportado a lo largo de nuestra vida y de nuestra experiencia cristiana. Yo a veces me admiro y cuando estoy en la presencia de Dios en oración le digo al Señor, ¿cómo tú puedes amarme, Señor? ¿Cómo puedes soportarme? A mí que te fallo. Tú conoces cómo soy yo, cómo me amas, cómo me soportas. Esa es la pregunta que yo le hago al Señor. Pero es una pregunta que ya tiene una respuesta. Él nos soporta, a mí, a usted y a todo cristiano, porque nos ama. El amor todo lo cree, todo lo sufre. El amor todo lo espera. El amor todo lo soporta. Y permanecen tres grandes virtudes actualmente: la fe, la esperanza y el amor. Pero la virtud más grande, por cuanto es que Dios es amor y es la naturaleza y la esencia misma del ser divino, entonces el mayor de todos es el amor. Aprenda usted a soportar al hermano, así como soporta a los de su casa. Hay padres de familia que soportan a sus hijos, pero no pueden soportar al hijo ajeno del otro hermano de la iglesia. Debemos de soportarnos en amor los unos a los otros. Lo espero mañana. Dios le bendiga para continuar este estudio de las relaciones interpersonales en el cuerpo de Cristo. Dios le bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802